Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. En esta ocasión tenemos muchas cosas para platicar, comenzando en el entorno global, donde en Europa la primer ministro británica decidió cancelar en Reino Unido el voto del Brexit en su parlamento ante una derrota que lucía inminente. Aunque sobrevivió políticamente un voto para destituirla, regresó con las manos vacías al tratar de reabrir la negociación del Brexit con la Unión Europea. Con ello crece la probabilidad de un Brexit desordenado, pero también se abre la posibilidad de un nuevo referéndum para evitar lo que sería el mejor de los escenarios. Ya veremos qué pasa. La tensión comercial entre China y Estados Unidos se redujo un poco luego de la decisión del gobierno chino de restablecer las compras de soya y reducir las tarifas de automóviles importados de Estados Unidos. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambio su tasa de interés, pero dio por terminado su programa de compra de activos tal como lo había anticipado, con lo que dejará de inyectar liquidez a los mercados. Me llamó mucho la atención la advertencia que hace su presidente, el señor Mario Draghi, al decir que la fascinación por las recetas y regímenes no liberales, esto es, contrarios a la economía de mercado, se está extendiendo en el mundo y que estamos viendo pequeños retrocesos en la historia. En Alemania se nombró a Annegret Kramp-Karrenbauer como líder del partido de Angela Merkel, perfilándose como su posible sucesora como canciller de Alemania. Los mercados accionarios presentaron movimientos mixtos en los que prevalecieron los de baja, terminando con una pérdida de 0.56% en el promedio de los 10 mercados que seguimos en nuestra gráfica usual. Nuestro mercado accionario en México perdió 1.33% en la semana, terminando en 41.313 puntos. El tipo de cambio mostró una menor volatilidad respecto a semanas previas y, como podemos ver en nuestra gráfica, se apreció, quiere decir bajó 0.24% para terminar la semana en 20.23 pesos por dólar. Pasando a Estados Unidos, el riesgo legal para el presidente Trump sigue aumentando, ahora luego de que la compañía America Media Inc., dueña del tabloide National Enquirer, accedió a cooperar con los fiscales que investigan a Trump. Muy interesante. En los indicadores económicos, los precios al consumidor se mantuvieron sin cambio en noviembre, en línea con lo esperado, produciendo una ligera baja en la inflación anual que podemos ver en esta gráfica en la línea azul. El llamado core o núcleo de la inflación aumentó 0.2% en el mes, también en línea con lo previsto, aumentando un poco en su comparativo anual aquí en la línea roja. La inflación será uno de los indicadores que habrá que ver con atención durante el 2019, ya que parece haber condiciones para que comience a repuntar con más fuerza, lo que podría impulsar un aumento más rápido de las tasas de interés de la Reserva Federal. El otro indicador que crecerá en importancia fue el déficit del gobierno de Estados Unidos, que aquí pueden ver registró 205,000 millones de dólares en noviembre, muy por arriba de los 165,000 millones de dólares que se esperaban en el promedio de los mercados. En esta gráfica pueden ver la suma de los últimos 12 meses para el déficit fiscal en las barritas y medida en el eje izquierdo y los ingresos y gastos medidos en el eje derecho, mientras que los ingresos en la línea azul crecen de forma casi imperceptible. El gasto viene aumentando con fuerza, lo que produce un déficit fiscal creciente. Lo que está haciendo el gobierno de Trump es endeudar al pueblo estadounidense para conseguir una mejoría pasajera en la economía, algo así como la euforia que producen varias copas de tequila, según me han contado algunos amigos, que también refieren la terrible resaca que sigue la mañana siguiente. Pasando a México, el gobierno presentó al Congreso el llamado Paquete Económico para 2019, que se compone de 3 grandes documentos: los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En estos documentos se contienen los lineamientos de lo que hará el gobierno en materia de impuestos e ingresos, así como de gasto, y se basan en una serie de supuestos y proyecciones respecto a lo que anticipan para el comportamiento de la economía y los mercados financieros. Les comparto con todo gusto algunos comentarios respecto a una primera lectura a vuelo de pájaro a lo planteado por el gobierno en estos documentos. Para empezar, el llamado marco macroeconómico, que contiene las previsiones para las principales variables de la economía y que sirve de base para los cálculos de Hacienda. Este marco luce bastante razonable en lo general e incluso diría conservador, siendo muy parecido a lo que anticipan hoy por hoy los analistas privados del mercado. El crecimiento económico proyectado para el año que viene es del 2%, confirmando una desaceleración en la actividad económica respecto al presente año.
Para la inflación toman el pronóstico de Banco de México, dando una señal muy buena de que respetarán su autonomía en la conducción de la política monetaria como debe de ser. Para el tipo de cambio, esperan un nivel cerrado de 20 pesos por dólar, y para las tasas de interés de corto plazo, anticipan un nivel que implicaría todavía un incremento más por parte del Banco de México y luego estabilidad en las tasas. Uno de los anuncios más importantes es que se buscará un superávit primario de 1% del PIB, lo que quiere decir que el gobierno buscará fortalecer la disciplina fiscal y privilegiar la estabilidad de la economía, una muy buena señal. En esta lámina podemos ver en números redondeados que se estiman ingresos por 21.1% del total del PIB de la producción y gastos por 23.2%, lo que resulta, al restarlos, en un déficit fiscal de 2.1%. Pero dentro de los gastos está el costo financiero de la deuda pública, estimado en 3.1% del PIB. Si restamos este costo financiero de los gastos, el resto de los gastos es cercano a 20.1% del PIB, lo que restado de los ingresos arroja un superávit de 1% del PIB, que se refiere como superávit primario. El gobierno presenta en este cuadro sus proyectos prioritarios, que incluyen el Tren Maya, las pensiones para adultos mayores y el programa de jóvenes construyendo el futuro, sumando en total 251.6 miles de millones de pesos, algo así como 1% del PIB estimado, es decir, un monto muy cuantioso para la economía. ¿Cómo proponen acomodar todos estos gastos en las finanzas públicas y al mismo tiempo mantener la disciplina fiscal? Pues mediante una reestructuración profunda, draconiana diría yo, del gasto público. En este primer cuadro pueden ver el cambio en diferentes renglones de la clasificación administrativa del gasto, destacando una fuerte reducción para los poderes y entes autónomos. Pero en este siguiente cuadro pueden ver en la estructura del gobierno los cambios más profundos, destacando los recortes al presupuesto de las secretarías de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente. Por el contrario, las secretarías que verán aumentado su presupuesto de forma importante son las de Trabajo, Energía y Bienestar. Una reflexión es que el ajuste al gasto público es muy profundo, y ya veremos si es algo así como una liposucción masiva en un paciente que estaba muy obeso, o si se llevaron músculo y hueso en el recorte. Lo que parece probable es que seguro tocarán nervios sensibles para el aparato gubernamental, y que estos cambios tendrán un impacto significativo sobre la economía. En esta siguiente lámina vemos las estimaciones que hace Hacienda para la oferta y la demanda agregadas, de las que destacaría en su escenario medio. Anticipan una desaceleración importante del consumo y una formación bruta de capital, es decir, la inversión de la economía, que no crece. En esta tablita vemos el escenario de largo plazo para la economía, que Hacienda llama inercial, y donde se presenta un crecimiento del PIB que promedia 2.6% en el sexenio. Desde luego, esto es solo para referencia, para las estimaciones de mediano plazo que tiene que hacer Hacienda, y sin duda representa un escenario conservador parecido a lo que anticipan hoy día los analistas privados. Hay que notar, sin embargo, que uno de los puntos medulares de la campaña electoral del ahora gobierno era la crítica a los bajos niveles de crecimiento económico que se habían observado, culpando de ello al neoliberalismo. El ahora presidente López Obrador mencionaba que se alcanzarían tasas de crecimiento económico del 4% del PIB, así que lo que falta ahora a Hacienda es explicar cómo estas medidas que proponen detonarán un mayor crecimiento de la economía. Lo que vemos hasta el momento es que es clara la intención de atacar las desigualdades con las herramientas presupuestales del gobierno, pero lo que nos falta por ver es si estas acciones serán efectivas para reducir esas desigualdades, que desde luego todos queremos que ocurra, y qué impacto tendrán sobre la actividad económica. Desde mi punto de vista, la única manera efectiva y sostenible de reducir la desigualdad es generando las condiciones para que cada ciudadano del país pueda, en su entorno y en su nivel de ingreso, progresar. Y esto pasa por tener un Estado de Derecho que asegure que la economía funciona bien, permitiendo aprovechar de mejor manera nuestras diferentes habilidades personales, y eso pasa en una economía de mercado. Pasando a los indicadores de la semana, la producción industrial creció 1% real anual en octubre, perdiendo ritmo respecto a septiembre, como pueden ver en esta gráfica. Las manufacturas en esta otra lámina se mantuvieron creciendo a una tasa apenas por arriba del 2%, mientras que la minería en esta otra lámina regresó a terreno negativo por la actividad petrolera, luego de una fugaz expansión
por efectos seguramente de base de comparación. Los salarios contractuales que reporta Banco de México crecieron 5.3% anual en noviembre, siendo notable la volatilidad que han observado y que pueden ver en esta gráfica de largo plazo, observándose en promedio incrementos por arriba del 5% ya en el último año. En la última encuesta de expectativas del Banco de México entre los analistas del sector privado se observa un nuevo deterioro en las variables macroeconómicas, destacando un crecimiento del PIB por debajo del 2% para 2019, junto a una menor creación de empleos, una mayor inflación para 2018 y niveles mayores de tipo de cambio y tasas de interés para este año y el que sigue. En la semana que inicia, destacan las decisiones de política monetaria de varios bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal en Estados Unidos, que se espera incremente en 25 puntos porcentuales su tasa de interés de referencia, y los mercados estarán desde luego muy atentos a su comentario buscando pistas de sus posibles acciones en el 2019. En México también tendremos la decisión de política monetaria del Banco de México, para la que también se espera un incremento en la tasa de interés y para la que también se pondrá mucha atención al comunicado de nuestro Banco Central. Por último, se publicarán las cifras de la inflación de la primera quincena de diciembre y el indicador global de la actividad económica de octubre. Y con esto concluimos este programa número 106 de Economía en Breve, con el que cerramos el año y nos vamos de vacaciones. Reanudaremos hasta enero. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, a darle like al video si es que les gustó y les pareció útil, a compartirlo entre aquellos a los cuales también les pueda parecer útil. Si tienen comentarios, se los agradeceré. Aquí está mi correo a la derecha. Y aprovecho para desearles unas fiestas llenas de alegría y lo mejor de lo mejor para el 2019 que está por comenzar. Muchas gracias y muchas felicidades.